Numa vila humilde nas montanhas de Puebla, Maria, uma jovem viúva com 4 filhos pequenos, achava que finalmente o destino havia lhe enviado um alívio. Um estranho presente chegou à sua porta, sem remetente, sem explicação. No começo, ela pensou que era um sinal divino, uma bênção dos céus em meio ao sofrimento. Mas nas sombras desse presente havia algo muito mais sombrio, uma advertência silenciosa que só entenderia tarde demais, e quando percebeu, já não havia como voltar atrás. La mañana en que todo cambió, María estaba remendando una blusa vieja cerca de la ventana, con los dedos ya entumecidos del frío y la vista cansada por tantas noches sin dormir. Vivía en San Pedro Zacatlán, un pequeño pueblo entre montañas y neblinas eternas, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas como si el tiempo ahí caminara más lento. Tenía 32 años, aunque el luto y las responsabilidades la hacían parecer mayor. Su esposo, Pedro, había muerto hacía poco más de 3 meses. Era trailero y su último viaje a Veracruz terminó en una tragedia inexplicada. Encontraron el camión volcado en un barranco, pero nunca se supo por qué. El cuerpo de Pedro estaba ahí, pero había algo extraño. Su rostro parecía calmo, sin señales de impacto, como si hubiera muerto antes del accidente. Desde entonces, María se sostenía como podía, cosiendo ropa para algunas vecinas y haciendo tortillas por encargo. Tenía 4 hijos: Gabriel, de 10 años, Emiliano, de 8, la pequeña Sofía, de 6, y el bebé Diego, de apenas 1 año y medio. Vivían todos en una casita de adobe con techo de lámina que crujía cada vez que el viento pasaba por las montañas. Esa mañana, cuando se levantó a recoger el bote de leche que el lechero solía dejar en la entrada, encontró algo más: una caja, mediana, envuelta con papel Kraft marrón, sin etiquetas, sin remitente. Estaba seca, a pesar de la llovizna nocturna. Como si alguien la hubiera colocado ahí segundos antes. María miró hacia los lados. Nadie, solo la calle empedrada, el perro de la vecina dormido en la sombra y el sonido lejano de los gallos. Tragó saliva y entró con la caja en brazos. Sus hijos la rodearon de inmediato, curiosos. «¿Qué es, mamá?», preguntó Gabriel. «No sé. No tiene nombre», respondió ella insegura. La abrió lentamente, temiendo que fuera algo frágil. Dentro había un objeto cubierto con una tela roja de terciopelo y una hoja doblada encima. Primero sacó la hoja. Era un papel grueso, amarillento, con una sola frase escrita a mano: «No ignores las señales». El corazón de María dio un vuelco. Dejó la nota a un lado y retiró la tela con cuidado. Lo que encontró debajo le heló la sangre. Era el reloj de Pedro, el mismo que llevaba desde que se conocieron. Un Casio viejo, con una correa desgastada y una grieta en la pantalla. Ella lo había visto en su muñeca el día que se despidieron por última vez. Se lo llevó puesto cuando partió en ese viaje del que nunca regresó. «Es el reloj de papá», dijo Emiliano, reconociéndolo de inmediato. María no sabía qué decir. ¿Cómo había llegado eso hasta ahí? ¿Por qué ahora? ¿Quién lo dejó? Tomó el reloj en sus manos. Estaba limpio, como si alguien lo hubiera cuidado con esmero. El segundero funcionaba. Eran las 10:10. Miró el papel otra vez. «No ignores las señales». Sintió un escalofrío.
En ese momento no sabía por qué, pero algo dentro de ella se encendió, como un presentimiento. Esa noche, mientras preparaba frijoles para la cena, escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era uno de los niños, pero cuando miró hacia la puerta, no había nadie. Luego escuchó un golpecito leve en la ventana de la cocina. Se acercó. Nada. Cuando volvió a la estufa, el reloj de Pedro, que había dejado en la repisa, estaba en el suelo, caído, pero no roto. Nadie más había entrado. Los niños estaban dormidos, y entonces lo notó. El reloj marcaba otra hora, una que no coincidía con la actual. Marcaba 3:33 de la mañana, y no se movía más. María lo levantó, temblando. Esa misma noche, Sofía despertó llorando, diciendo que había un hombre en su cuarto. Un hombre que no tenía ojos, pero que le hablaba con la voz de su papá. María, desesperada, corrió a revisarlo todo. No había nadie, pero el reloj ahora marcaba la hora correcta, y al volver a mirar la nota, se dio cuenta de algo que antes no estaba. En la esquina inferior, como si hubiera aparecido con el vapor del agua caliente o el calor del fuego, se leía otra palabra, apenas visible: escucha. Y ahí terminó la primera noche. María todavía pensaba que tal vez, solo tal vez, era Pedro protegiéndolos desde donde estuviera. Pero eso no era protección, era una advertencia, y ella todavía no sabía de qué. Las siguientes 48 horas en la casa de María fueron un cúmulo de pequeños eventos que, si se tomaban por separado, podrían parecer simples coincidencias, pero juntos empezaban a formar una sombra. Primero fue Diego, el bebé. Dejó de dormir tranquilo. Se despertaba llorando a la misma hora todas las madrugadas, 3:33. Justo la hora en que el reloj de Pedro se detuvo la primera vez. La primera noche, María pensó que era una pesadilla. La segunda, creyó que eran cólicos. Pero la tercera noche, cuando entró al cuarto, encontró al niño de pie en la cuna, mirando fijamente a la pared, señalando con su manita temblorosa. «Ahí, papá», balbuceó. María sintió la piel erizarse. Lo abrazó y lo sacó del cuarto sin mirar atrás. Empezó a poner el reloj dentro de una caja de metal cada noche, envolviéndolo en trapos, como si con eso pudiese evitar que algo se activara. Pero cada mañana, sin falta, el reloj volvía a aparecer sobre la mesa de la cocina, siempre con la hora exacta, como si alguien o algo quisiera que lo notara. Una tarde, mientras cosía en el patio, Gabriel llegó corriendo desde el camino del río, agitado, con los ojos muy abiertos. «Mamá, vi el camión de papá». «¿Qué estás diciendo? ¿Cuál camión?» «El de papá, el rojo. Estaba ahí, cerca del puente viejo. Pero estaba raro. No tenía llantas y no hacía ruido. Solo estaba parado, con la puerta abierta». María dejó todo y lo acompañó. Caminaron juntos hasta el sitio que Gabriel indicaba, pero no había nada. Ni rastro de un camión, ni huellas, ni marcas en la tierra mojada. Solo el silencio del bosque y el río bajando lento entre las piedras. Cuando regresaron, Sofía estaba sentada frente a la caja donde había guardado el reloj. Estaba cantando una canción que María no le había enseñado, una canción que Pedro solía tararear mientras manejaba,
de esas viejas rancheras que escuchaba en la radio del camión. ¿Quién te enseñó eso, mi amor? Mi papá, me la cantó anoche, respondió Sofía con total naturalidad. Esa noche, María decidió escribir una carta a su hermana en la ciudad de Puebla. Le contó que no estaba bien, que cosas raras pasaban, que los niños no dormían, que el reloj parecía tener vida propia. Le pidió que viniera a visitarla o que al menos rezara por ellos. La carta nunca llegó. 2 días después, el cartero le devolvió el sobre con una nota. Dirección inexistente. Era imposible. Había mandado cartas a esa dirección durante años. Algo estaba interfiriendo, o alguien no quería que pidiera ayuda. Entonces ocurrió algo que la sacudió por completo. Una noche, María se levantó al baño y vio luz en la cocina. Pensó que alguno de los niños había bajado. Al llegar, vio la figura de un hombre sentado a la mesa, de espaldas, con una gorra vieja y una camisa que conocía bien. Era Pedro, su Pedro. Por un segundo lo creyó real. Dio un paso adelante, temblando. «¿Pedro?», susurró. La figura no se movió. Dio otro paso. Y entonces la figura giró lentamente la cabeza. Pero no tenía rostro, solo una mancha negra, como humo sólido. María gritó. Y en un parpadeo, la figura desapareció. Corrió a revisar a los niños. Todos dormían profundamente. Al día siguiente, visitó al padre del pueblo, un anciano que ya apenas celebraba misa. Le contó lo que había visto, tratando de no parecer loca. El padre la miró con preocupación. Le tomó la mano y le dijo algo que ella no esperaba. «Tu esposo no murió en paz». «¿Cómo sabe eso?». «Porque cuando los muertos no sueltan el mundo, es porque aquí dejaron cuentas sin saldar o pecados sin confesar». María salió del templo con el corazón acelerado. Esa misma tarde decidió buscar entre las cosas de Pedro. Bajó al cuarto donde guardaba sus herramientas y abrió la caja metálica que él siempre mantenía cerrada. Dentro encontró varios papeles, recibos de viaje, mapas y una libreta pequeña de cuero negro, gastada. Era un cuaderno de anotaciones. Al principio todo parecía normal: rutas, clientes, gastos. Pero al pasar las páginas encontró algo extraño: nombres, apodos, fechas. Algunos tachados, otros subrayados, y una frase escrita varias veces. «Ellos saben, yo también lo supe tarde». En la última página solo había una palabra: perdón. María sintió que el aire se le iba del pecho. No era solo un mal presentimiento. Pedro había estado metido en algo, y ahora ese algo había llegado hasta su casa, y no venía solo. María pasó los días siguientes sumergida en la libreta de Pedro, leyendo y releyendo cada línea, intentando descifrar lo que significaban aquellos nombres y fechas. No eran rutas de trabajo, no eran clientes ni direcciones. Había apodos como el zurdo, la güera de Xalapa, el padrino, y fechas acompañadas por una sola palabra: entregado, falló, caído. La sensación de estar espiando un mundo al que nunca debió entrar la oprimía el pecho. Pedro, su Pedro, no era solo un camionero como ella siempre creyó. Había algo más. Guardó la libreta en un costal de arroz, lo envolvió en plástico y lo escondió en la tierra detrás de la casa, debajo del árbol de naranjas.
Era lo único que se le ocurrió para que los niños no lo encontraran. Pero al día siguiente, cuando fue a revisar que estuviera allí, no estaba. El costal seguía ahí, enterrado, pero vacío. Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de la lámina, cada viento que golpeaba la ventana, le parecía una señal de que algo o alguien los vigilaba. Alrededor de las 3:33, la hora maldita, el perro del vecino empezó a ladrar sin parar, como si algo invisible caminara frente a la casa. Diego volvió a llorar. Sofía se despertó diciendo que el hombre sin cara la había vuelto a llamar desde el rincón del cuarto. María, desesperada, prendió velas, puso sal en las ventanas y rezó como nunca en su vida. No sabía si lo que pasaba era del mundo de los vivos o del otro lado, pero sí sabía algo: se estaba quedando sola en esta lucha. Y entonces, una tarde, un hombre apareció en su puerta. Era alto, moreno, de barba descuidada y ojos cansados. Llevaba una chaqueta de mezclilla, un sombrero viejo y un acento del norte. ¿María Rodríguez?, preguntó desde fuera. Ella dudó antes de responder. ¿Quién lo busca? Fui amigo de su esposo. Me llamo Julián. Necesito hablar con usted. Es urgente. Ella lo hizo pasar con cautela. Se sentaron en la cocina. Los niños jugaban afuera. Yo conocí a Pedro hace años, comenzó Julián. No le voy a mentir. Él no era un santo. Hacíamos viajes especiales. Transportábamos cosas que no se pueden declarar en la aduana, si me entiende. María lo miraba sin pestañear. No respondió nada. Pero hace unos meses, Pedro empezó a ponerse raro. Decía que alguien lo seguía, que en uno de los viajes vio algo que no debía, que había cruzado una línea. Me dijo que, si algo le pasaba, viniera a buscarla. Que usted tenía que saber la verdad. Julián sacó una foto arrugada de su bolsillo. La puso sobre la mesa. Era una bodega, en medio de la nada, y un camión rojo estacionado frente a ella. El camión de Pedro. ¿Dónde es eso? En los límites con Veracruz. En esa bodega fue donde Pedro desapareció por varias horas durante su último viaje. Cuando volvió, estaba pálido. Dijo que vio cosas que no eran humanas. Que alguien usaba esa ruta para algo más que mercancía. María sintió un escalofrío subirle por la nuca. ¿Está diciendo que Pedro transportaba... ¿qué? ¿Gente? No gente, dijo Julián bajando la voz. Cuerpos, o algo parecido. No sé si estaban vivos o muertos. Solo sé que él estaba aterrado. Ella se cubrió la boca, en shock. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué el reloj, la caja, la libreta? Porque alguien más sabe que él habló. Alguien que no quiere que usted hable también. En ese momento se escuchó un golpe fuerte en el techo, como si algo hubiera caído o aterrizado sobre la lámina. Julián se levantó de inmediato. María corrió a la ventana. Nada. Salieron al patio. El viento soplaba, las ramas se movían. Todo parecía normal. Hasta que Julián se detuvo en seco. ¿Eso estaba ahí antes? Señalaba una figura hecha con ramas, colgada en el árbol de naranjas. Era como un muñeco de trapo, pero hecho con palos, hilos y lo más perturbador, tenía en el pecho el reloj de Pedro colgando, el mismo que ella había envuelto y escondido la noche anterior. Julián lo descolgó con cuidado. Esto no es un mensaje, es una amenaza. Esa noche,
Julián decidió quedarse a dormir en el porche con una escopeta vieja que llevaba en su camioneta. María le ofreció un catre dentro, pero él se negó. No quiero que entre lo que sea que esté buscando. Mejor que venga por mí primero. A las 3:33 en punto, María escuchó un disparo. Corrió al porche. Julián estaba en el suelo con la escopeta en la mano, apuntando aún al vacío. «¿Qué fue eso?», gritó ella. «No era humano», murmuró él con el rostro blanco como papel. No tenía sombra, no caminaba, flotaba. María sintió que sus piernas ya no la sostenían. Julián se levantó como pudo. «Nos tenemos que ir de aquí, ya, esta noche». Pero ya era tarde. En el interior de la casa, los niños gritaban. Sofía no estaba. El grito de Gabriel rompió la noche como un cuchillo. «Sofía no está. Mamá, Sofía no está». María entró corriendo a la habitación. Las cobijas estaban tiradas en el suelo. La pequeña cama de Sofía vacía. La ventana estaba entreabierta, aunque María recordaba haberla cerrado por el frío. No había rastro de su hija, solo el leve sonido del viento. Y algo más, un murmullo. Una canción infantil, casi imperceptible, flotando en el aire como un eco lejano. Julián irrumpió en la casa con la escopeta en mano, revisando cuarto por cuarto, buscando cualquier rastro. Nada. María, desesperada, corrió afuera. «¡Sofía!», gritaba entre lágrimas. «¡Mi amor, contéstame!». El campo era oscuro. Solo las linternas de Julián y la luna iluminaban el sendero de tierra que bajaba hacia el río. El perro de la vecina volvió a ladrar con furia, como si algo pasara corriendo frente a él. «¡Ahí!», gritó Julián, señalando unas pequeñas huellas sobre el lodo. «Van hacia el puente». Corrieron. La linterna temblaba en las manos de María. El camino era irregular, lleno de piedras y ramas. A cada paso sentía el corazón queriendo salirse del pecho. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Y aún más miedo de no encontrar nada. Cuando llegaron al puente viejo, María escuchó algo, una risa, suave. Aguda, inocente. «¡Sofía! ¡Sofía!», gritó y cruzó el puente sin pensar. Julián la siguió con la escopeta en alto. Del otro lado, entre los árboles, una figura infantil se movía lentamente, como si caminara dormida. María corrió hacia ella, pero algo la detuvo en seco. No era Sofía, era una niña, parecida, pero con los ojos completamente negros, como dos pozos sin fondo. Y cuando sonrió, lo hizo con la misma voz de Sofía. «Mami, ¿ya no me reconoces?». María gritó y retrocedió. Julián disparó al aire y la figura desapareció como humo disipado por el viento. Entonces, un sonido suave les hizo girar. Detrás de ellos, al pie del puente, entre los juncos del río, estaba Sofía, dormida, con una flor silvestre en la mano, iluminada solo por la luna. María la abrazó con fuerza, llorando, sin entender cómo había llegado allí. La niña no despertó de inmediato, como si estuviera en un sueño profundo. Julián la revisó. Está entera, solo no reacciona. Es como si alguien la hubiera llamado desde dentro de un sueño. La llevaron de regreso a casa en brazos. Los otros niños esperaban con lágrimas y miedo en los ojos. María intentaba mantenerse fuerte, pero por dentro se desmoronaba. Esa noche no durmieron. Julián se sentó junto a la puerta con la escopeta cargada, mirando fijamente hacia el bosque. María, con Sofía en brazos,
Le preguntó en voz baja. ¿Tú crees en cosas del diablo? Julián no respondió de inmediato. Yo vi cosas en esos viajes, María. Cajas que no hacían ruido, pero sangraban por dentro. Gente que pagaba mucho para que algo llegara de un lado a otro. Pero ese algo no era droga ni armas. Era peor. Yo me salí de eso. Pedro también quiso salirse. Pero cuando te metes con los que manejan esas rutas, ya no hay salida. María bajó la mirada, temblando. Entonces, ¿esto es castigo? ¿Estamos pagando por lo que Pedro hizo? No, dijo Julián mirándola serio. Esto no es castigo. Esto es una advertencia. Y todavía estamos a tiempo de escapar, pero necesitamos respuestas. A la mañana siguiente, Julián dijo que conocía a alguien, un hombre que había trabajado con ellos, alguien que sabía más. Lo apodaban el Tata, un viejo que vivía en la Sierra Negra, aislado, casi como un ermitaño. Había transportado para la misma red, hasta que algo lo obligó a esconderse. Él nos puede decir qué está pasando, pero será peligroso. Si nos siguen, pueden encontrarnos en el camino. María dudó. Pero luego miró a sus hijos, a Sofía dormida, aún sin hablar desde la noche anterior. No tenía elección. Vamos, hoy mismo. Empacaron lo esencial, una mochila con ropa, documentos y algo de comida. María escondió el reloj de Pedro entre los pañales del bebé, como un amuleto maldito. Cerró la casa con llave, como si eso sirviera de algo. Mientras subían a la camioneta de Julián, Gabriel les mostró algo que había encontrado en el patio, cerca del árbol de naranjas. Era un dibujo. Hecho con crayolas infantiles. Mostraba una casa rodeada por figuras oscuras, sin rostros, y al centro, una niña, con los ojos completamente negros. En la parte de abajo, con letra de niña pequeña, decía: Él viene por mí. María apretó el dibujo contra el pecho, y mientras la camioneta arrancaba rumbo a la sierra, supo con absoluta certeza que ya no era solo un misterio lo que los perseguía. Era algo que tenía nombre, y que no iba a detenerse hasta que alguien pagara la deuda. La camioneta de Julián subía lentamente por las curvas estrechas que llevaban a la Sierra Negra, envolta en neblina y silencio. Eran pouco máis de 3 horas de estrada entrecortada por barro, pedras soltas e árvores que parecían fechar o caminho. Maria ia no banco de trás, com Sofia adormecida no colo, e os outros 2 filhos agarrados um ao outro, em silêncio. O bebê Diego dormia em um canguru amarrado ao seu corpo. Cada quilômetro que se afastavam do povoado era como se deixassem um pedaço do medo para trás, mas também sabiam, algo estava indo junto com eles. «No lo entiendes, Maria», disse Juliana em voz baixa, enquanto dirigia sem tirar os olhos da estrada. Pedro viu algo naquela bodega, e não foi só uma carga estranha, foi um ritual. Maria olhou para ele pelo retrovisor. Que tipo de ritual? Uno que involucra muerte. E algo mais. Ele hesitou. Algo que no es humano. Los patrones con los que trabajábamos no eran simples narcos. Había uno al que llamaban el alguacil. Nadie sabía su nombre real. Era el que decidía quién vivía, quién moría y qué se cargaba. Pedro me dijo que lo vio una vez, sin piel, solo hueso y ojos brillantes, que le habló sin mover la boca. María sentiu o sangue gelar. Era como oír un pesadelo en voz alta. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?
Pedro llevaba algo naquele caminhão, uma carga especial. Uma caixa de madeira com símbolos queimados e trancas de ferro. Ele não abriu, mas quando o caminhão tombou, alguém abriu, e aquilo escapou. A conversa foi interrompida por um barulho agudo vindo do rádio da caminhonete, um chiado distorcido, como se uma frequência estivesse sendo captada do nada. Julián tentou desligar, mas o botão não respondia. Então, entre os ruídos, uma voz sussurrada se formou. Nu estuia, esmia. Todos ficaram imóveis. Maria tampou os ouvidos das crianças e Julián puxou o cabo de força do rádio, arrancando-o da base. Silêncio. Falta pouco, disse ele tenso. El Tata vive depois daquela curva. Se ele ainda estiver vivo, ele vai saber o que fazer. Chegaram a um casebre isolado, de madeira velha e teto improvisado com lonas. Um cachorro magro latiu do lado de fora, mas sem se aproximar. Julián desceu primeiro, gritou o nome do velho e esperou. Minutos depois, a porta se abriu lentamente. Um homem de quase 80 anos, de olhos brancos como leite e pele curtida pelo sol, os observava sem expressão. "Já sé por que vienen", disse ele antes que qualquer um falasse. "E já es tarde." Maria o segurou pelo braço. "Mi hija. Está cambiando. Mira esto." Entregou o desenho que Gabriel havia encontrado no pátio. O velho olhou e seus dedos tremeram. "Ese dibujo no lo hizo ella", disse, devolvendo com rapidez. "Fue dictado. Por él." "Por quién?" O velho afitou. "Por lo que Pedro liberó." Lo que iba encerrado en esa caja. Él fue la primera puerta, y ahora quiere entrar por ella. ¿Por Sofía? O velho asentiu com a cabeça, devagar. Elige siempre a los más puros, a los que aún no tienen malicia. Necesita un cuerpo humano para cruzar. El de Pedro no le sirvió, por eso murió. Pero la niña, ella es perfecta. María lloraba en silencio, como olhos fixos no vacío. ¿Cómo lo detenemos? El Tata se afastou para dentro da casa. Voltou com um pequeno cofre de madeira coberto com cera derretida e marcas em tinta preta. Aquí hay tierra del sitio donde fue invocado, sal negra, pelo del muerto y algo más. Si quieres salvarla, debes volver a ese lugar, a la bodega. María ficou imóvel. No puedo regresar allí. Si no lo haces, dice o velho, él va a venir por todos, uno por uno, no va a parar, y va a empezar por ella. Nesse momento, dentro da caminhonete, Sofía acordou. Mas algo estava errado. Seus olhos estavam escuros e um sorriso estranho surgia em seu rosto. "Mamá, ya no soy yo." E então, desmaiou. Maria gritou e correu até a caminhonete. "Está fria! Está helada!" El Tata se aproximou com uma vela acesa e a passou diante do rosto da menina. A chama tremulava violentamente, como se o ar ao redor estivesse envenenado. "Todavia está a tiempo, pero no por mucho." Julián olhou para Maria. "Tenemos que ir, ahora, a esa bodega." Maria o olhou nos olhos. "¿Y si yo entro? ¿Qué pasa si él me elige a mí?" El Tata respondeu por ele. "Entonces ya no habrá nadie que pueda sacarlo de este mundo." E com isso, Maria entendeu. Só havia um caminho: voltar, enfrentar o que estava escondido na escuridão e rezar para que não fosse tarde demais. El camino de regreso a la bodega parecía más largo que nunca. La carretera, solitaria y envuelta en niebla, crujía bajo las llantas de la camioneta como si se quejara de su presencia.
Era como si el mundo se hubiera encogido, dejándolos completamente aislados, pero no solos. Algo, ellos lo sabían, venía siguiéndolos. Sofía seguía dormida, pero no era un sueño normal. Murmuraba cosas en un idioma desconocido. A veces se reía, a veces lloraba sin despertar. María la abrazaba con fuerza, como si con eso pudiera protegerla de lo que ya se había metido dentro de ella. «No lo entiendes, María», dijo Julián desde el volante, sin apartar la vista del camino. Pedro vio algo en esa bodega, y no fue solo una carga rara, fue un ritual. María lo miró por el retrovisor. ¿Qué clase de ritual? Uno que involucraba muerte. Y algo más. Hizo una pausa. Algo que no era humano. Los patrones con los que trabajábamos no eran simples narcos. Había uno al que le decían el alguacil. Nadie conocía su nombre real. Él decidía quién vivía, quién moría y qué se transportaba. Pedro me contó que lo vio una vez. Dijo que no tenía piel, que era puro hueso. Que sus ojos brillaban y que le habló sin mover la boca. María sintió un escalofrío en la columna. Escuchar esas palabras en voz alta era como vivir una pesadilla. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Pedro llevaba algo en ese camión, una carga especial, una caja de madera con símbolos quemados y candados de hierro. No la abrió, pero cuando el camión se volcó, alguien la abrió, y eso se escapó. Antes de que pudiera responder, un zumbido agudo surgió del radio de la camioneta. Un chillido estático, como si alguien más estuviera tratando de hablar desde otra frecuencia. Julián intentó apagarlo, pero el botón no funcionaba. Y entonces, entre los ruidos, se formó una voz. «No es tuya, es mía». Todos se quedaron congelados. María tapó los oídos de sus hijos. Julián arrancó el cable del radio de un tirón. Silencio absoluto. «Ya falta poco», dijo Julián tenso. «El Tata vive después de esa curva. Si sigue vivo, él va a saber qué hacer». Llegaron a una cabaña escondida entre árboles torcidos, con láminas oxidadas y una lona cubriendo parte del techo. Un perro flaco ladró desde un rincón, pero no se acercó. Julián bajó primero, llamó al viejo y esperó. Pasaron varios minutos hasta que la puerta se abrió lentamente. Un hombre de casi 80 años, con ojos nublados y piel reseca por el sol, salió con paso lento. Los observó con rostro serio. «Ya sé por qué vienen», dijo, antes de que cualquiera pudiera hablar. «Y ya es tarde». «Mi hija», dijo María, «está cambiando. Mire esto». Le entregó el dibujo que Gabriel había encontrado. El Tata lo observó unos segundos y luego lo devolvió con un movimiento rápido, tembloroso. «Ese dibujo no lo hizo ella, se lo dictaron, él». «¿Quién?». El viejo la miró con gravedad. «Lo que Pedro liberó, lo que venía encerrado en esa caja. Pedro fue la primera puerta y ahora quiere entrar por ella». «¿Por Sofía?». «Sí, siempre elige a los más puros, a los que aún no tienen malicia. Necesita un cuerpo humano para cruzar. El de Pedro no le sirvió, por eso murió. Pero la niña, ella es perfecta». María sintió que se le cerraba el pecho. «¿Y cómo lo detenemos?». El Tata se metió a la cabaña y salió con una pequeña caja de madera, sellada con cera derretida y símbolos pintados con tinta negra. «Aquí hay tierra del sitio donde lo invocaron, sal negra, cabello del muerto y algo más. Si quieres salvarla, tienes que regresar a ese lugar, a la bodega». María se quedó en silencio. «No puedo regresar ahí. Si no lo haces», dijo el viejo, «él va a venir por todos.
uno por uno, y va a empezar por ella. En ese momento, desde adentro de la camioneta, Sofía se despertó. Pero algo no estaba bien. Sus ojos estaban completamente oscuros y su boca sonreía. «Mamá, ya no soy yo». Y luego se desmayó. María corrió y la sostuvo entre sus brazos. «Está helada. Dios mío, está helada». El Tata se acercó con una vela encendida. La pasó cerca del rostro de la niña. La flama comenzó a temblar de forma violenta, como si el aire mismo se hubiera corrompido. «Todavía están a tiempo, pero no por mucho». Julián se acercó, apretando la mandíbula. «Conozco el camino. Podemos llegar en menos de 1 hora». María lo miró con miedo. «¿Y si yo entro? ¿Qué pasa si él me elige a mí?». El Tata contestó sin dudar. «Entonces ya nadie podrá sacarlo de este mundo». María bajó la mirada. El reloj de Pedro seguía con ellos, y ella ahora entendía. No era solo una amenaza. Era la llave, y la verdadera batalla apenas iba a comenzar. La bodega los esperaba, como si supiera que volverían. Cuando llegaron, el cielo estaba cubierto por nubes negras, y una brisa helada barría el terreno baldío. La puerta de metal oxidado colgaba de una bisagra, moviéndose lentamente con el viento, chirriando como una advertencia. El ambiente era denso, casi irrespirable. Julián bajó primero. Revisó los alrededores con la escopeta en mano. No había señales de vida. Ni aves, ni insectos, ni un solo ruido. Solo silencio. Y esa presencia invisible que todos sentían, como si los observaran desde dentro de las paredes. «Aquí fue donde Pedro se detuvo, ¿cierto?», preguntó María con la voz tensa mientras cargaba a Sofía. «Sí», respondió Julián. «Justo aquí comenzó todo». El Tata descendió con dificultad de la camioneta. Llevaba la caja ritual que había preparado, junto con un frasco con líquido espeso y oscuro. «¿Qué es eso?», preguntó María. «Aceite funerario. Hecho con cenizas humanas, nos servirá para marcar el círculo». Entraron juntos a la bodega. El interior estaba casi igual que la última vez, pero había algo diferente. Las paredes tenían símbolos nuevos, pintados con lo que parecía sangre fresca. Había velas negras derretidas en rincones que nadie recordaba haber visto antes. En el centro del piso, un hueco. No estaba allí antes. Un agujero abierto, como una tumba mal hecha. Era estrecho, pero profundo. No se veía el fondo. «¿No fue solo una caja lo que Pedro transportó?», murmuró Julián. «Fue algo que venía enterrado, algo que desenterraron para trasladar». El Tata colocó la caja ritual en el suelo y comenzó a dibujar un círculo alrededor del hueco con el aceite espeso, mientras recitaba palabras en un idioma muerto. María se arrodilló con Sofía en los brazos y la colocó dentro del círculo, aún dormida, aún fría. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Julián. María asintió. «No voy a perderla». No después de todo lo que pasó. El Tata encendió la vela negra y la puso al lado de la niña. El fuego crepitó y al instante un viento gélido barrió la bodega. La vela se apagó. Sofía se sentó, con los ojos cerrados, y comenzó a hablar, pero no con su voz. Era una voz grave, distorsionada, imposible de describir. Hablaba en una lengua que no era humana, y luego se rió. Una risa seca, burlona, que salió de un cuerpo demasiado pequeño para contener algo tan oscuro. «Otra vez me llaman. Otra vez quieren jugar», dijo la voz a través de la niña. María se arrodilló delante de ella, con lágrimas en los ojos. «Déjala en paz. Llévame a mí».
La niña giró la cabeza lentamente. Sus ojos se abrieron, completamente negros. Ya estuviste marcada desde el primer día, María. Desde que abriste la caja. Desde que tocaste el reloj. María temblaba. ¿Qué quieres? Un puente, un cuerpo. Y no solo eso, quiero venganza. Pedro rompió el pacto. Alguien debe pagar. El Tata comenzó a recitar más fuerte, esparciendo sal negra alrededor del círculo. Julián lo cubría con la escopeta, apuntando a cualquier sombra que se moviera. «¡Sigue hablando, viejo!», gritó Julián. «Ya está sintiendo la presión». Pero entonces el piso tembló. De la fosa surgieron raíces negras, como tentáculos secos, que comenzaron a arrastrarse fuera del hueco, golpeando el círculo. Una de ellas golpeó la caja ritual y la hizo pedazos. El Tata gritó: «¡El sello se rompió! ¡Va a cruzar!». En ese momento, Sofía se levantó, flotando unos centímetros del suelo. Su cuerpo colgaba como una marioneta, los brazos extendidos, los dedos retorcidos. María se lanzó sobre ella, rompiendo el círculo, sujetándola con fuerza. «Llévame a mí, no a ella». El Tata, desesperado, sacó un último objeto del bolso, un frasco de vidrio con cenizas oscuras. «Pedro», gritó, «te invocamos a ti, reclama tu error». Arrojó el frasco al hueco. Y entonces ocurrió. Una figura emergió del agujero. Era Pedro, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba en descomposición, los ojos vacíos, pero aún así, su rostro, reconocible. Sofía cayó al suelo. La figura se arrastró hacia ella. María gritó. Pero Pedro no venía por Sofía. Venía por la criatura. La sombra que había poseído a la niña comenzó a gritar con voz múltiple, distorsionada. Intentó escapar, pero el cuerpo de Pedro la envolvió como un ataúd, como una trampa, y juntos cayeron de nuevo al hueco. El agujero se cerró como una herida. Silencio. La vela negra volvió a encenderse sola, y Sofía abrió los ojos. «¿Mamá?». María la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Sí, mi amor. Aquí estoy. Aquí estoy». Julián miró al Tata, aún en shock. ¿Qué demonios fue eso? El viejo respiraba con dificultad. Pedro pagó su deuda. Se convirtió en la cárcel. Él lo atrapó, pero no por siempre. ¿Entonces va a volver? Si alguien lo llama, sí. María tomó el reloj de Pedro, que aún llevaba en el bolsillo. Estaba detenido. Marcaba la misma hora de siempre, 3:33. Miró a Julián. «Tenemos que hacer una última cosa». Julián asintió. «Vamos al panteón». María sabía lo que tenía que hacer: quemar el cuerpo de Pedro, destruir la conexión, cerrar de una vez por todas la última puerta. El amanecer los encontró de camino al panteón. Las calles del pueblo seguían desiertas, cubiertas de neblina. Nadie se asomaba por las ventanas, nadie abría puertas. Era como si todos sintieran en lo más profundo que algo había pasado y que lo peor aún no terminaba. María sostenía a Sofía envuelta en una cobija. Estaba despierta, débil, pero en paz, como si por fin su alma hubiera regresado por completo. Julián conducía sin decir palabra. El Tata iba en la parte trasera con Gabriel, Emiliano y el bebé, que no dejaba de mirar hacia la ventana como si pudiera ver algo más allá del mundo de los vivos. Cuando llegaron al cementerio municipal, la reja estaba cerrada con candado. Julián la rompió con una barra de hierro. Caminaron entre las lápidas hasta encontrar la de Pedro. Una cruz de madera, sencilla. El nombre escrito a mano, sin fotografía.
solo una frase pintada en letras blancas. Siempre vuelves a casa. María sintió una punzada en el pecho. Aquí está. El Tata abrió su morral y sacó los últimos elementos del ritual. Un frasco con alcohol, fósforos, una bolsa con sal bendita y una pequeña vela blanca. Vamos a hacerlo rápido. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que se abra otra grieta. Julián empezó a cavar con una pala que tomó prestada del cuidador. El sonido de la tierra mojada era lo único que se oía. Gabriel y Emiliano abrazaban a su hermana sin entender del todo lo que pasaba. Cuando el ataúd quedó al descubierto, María bajó al hoyo. Sus manos temblaban. El Tata le entregó la vela encendida. Tú debes encenderlo, nadie más. María abrió el ataúd. El cuerpo de Pedro estaba allí, pero no estaba como lo recordaba. Estaba más entero de lo que debería, como si no hubiera pasado el tiempo, como si algo lo hubiera conservado, esperando. Sus ojos estaban cerrados, pero por un momento juró verlos moverse bajo los párpados. «Perdóname», susurró, «por no haber visto antes. Por no haber preguntado. Por no haber sabido». Colocó la vela sobre su pecho, la sal bendita alrededor del cuerpo, y con manos firmes roció el alcohol. Julián le ofreció un fósforo. María lo encendió. Lo sostuvo unos segundos y luego lo dejó caer sobre el cuerpo. Las llamas comenzaron lentas, pero pronto se volvieron intensas. Azules, verdes, luego negras. El aire se volvió espeso. El cielo se cubrió repentinamente. El viento sopló con fuerza. Las hojas de los árboles crujieron. Y entonces, un grito. No salió de María, ni de Julián, ni de los niños, salió de la tumba. Un grito largo, insoportable, como si miles de almas estuvieran siendo arrancadas de un mismo lugar. Las llamas se elevaron más de 2 metros, y luego, todo se apagó. Silencio. El cuerpo de Pedro no estaba más, solo cenizas. La vela se consumió por completo, y el reloj que María había dejado junto al ataúd había desaparecido. María subió del hoyo, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo. De paz. Julián le ofreció la mano. Terminó. El Tata asintió, con voz apenas audible. Por ahora. Semanas después, María decidió mudarse con sus hijos a un pueblo cercano, más tranquilo. Cambió su número. Dejó atrás la casa, la máquina de coser, los recuerdos. Julián se quedó cerca, ayudándola con lo que podía. Nunca hablaron demasiado sobre lo ocurrido. Algunos silencios no necesitan ser rotos. El Tata desapareció sin dejar rastro. Una mañana, María recibió una carta sin remitente. Dentro, solo una nota escrita a mano. Si alguna vez escuchas el reloj, corre. Y junto a ella, una fotografía antigua de Pedro, sonriendo con su gorra favorita, parado frente al camión rojo. En el fondo, apenas visible, una sombra, humana, pero sin rostro. María guardó la carta en una caja de madera y la selló, prometiéndose que nunca más abriría algo que no llevara nombre. Nunca más. Si esta historia te puso la piel de gallina, prepárate, porque lo que viene será aún más oscuro. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque cada semana te contaremos una nueva historia real, llena de misterio, peligro y secretos que jamás deberían ser descubiertos. Y recuerda, a veces, lo que parece un regalo del cielo puede ser una advertencia del infierno. Suscríbete.
antes de que sea demasiado tarde.